Creo que ya es hora, vamos a empezar. Hemos dejado un poquito de margen para que se acercara la gente, pero vamos a empezar ya. Entonces, lo primero de todo, gracias por venir. Ya sé que es mala hora y ahora lo que más tocaría sería una siesta, pero bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo estimar mejor. También quería dar gracias a la organización por darme este tiempo para dar esta charla, así que vamos a ello. Lo primero de todo creo que es presentarme. Soy Aaron Gil Martínez. Esto es estimación eficaz de proyectos en Drupal. Y tengo 34 años, soy de Zaragoza y llevo trabajando unos 6 años en proyectos Drupal en NTT Data para proyectos de Digit en Comisión Europea. Actualmente estoy en un proyecto que me permite contribuir mucho más de lo que lo haría normalmente en otro. Realmente casi todo mi trabajo, yo soy desarrollador y casi todo mi trabajo está o son cambios en open source, ya sea en repositorios en GitHub o directamente en los contribuidos. Yo trabajo en módulos de Drupal que luego se utilizan en producto y eso está muy chulo. Es otra manera diferente de trabajar que a la de proyectos, a la que estaba habituado antes. Y es decir que tengo mucha suerte con eso. Aparte de mi vida laboral, el tiempo que me queda lo dedico a dos cosas. Una de ellas es el ejercicio, me gusta correr o ir al gimnasio, y otra que me quita mucho tiempo y dinero, no sé si lo conocéis, son los Warhammer, que son los pequeños muñequitos que se pintan y con los que se juegan batallitas. Aparte de mis hobbies, pues os dejo mis datos de contacto, que son mi correo personal, el correo de la empresa, mi perfil de Drupalorg. No veréis muchas contribuciones realmente, porque tenemos el mal hábito de no crear issues cuando desarrollamos directamente nuestros módulos, que es lo que hace que salgan las menciones en los perfiles. Y por último, mi perfil de Instagram, donde podéis ver los muñecos que pinto. Entonces, seguro que alguna vez habéis escuchado en el contexto de un proyecto esta pregunta. ¿Cuándo va a estar? ¿O por qué no está ya? Igual habéis realizado esta pregunta o os la han hecho y habéis sentido sudores fríos, ¿verdad? Bueno, pues como podéis ver, la respuesta no está en el aire. Debe ser que Bob Dylan no sabe estimar muy bien. Entonces, lo que voy a intentar hacer hoy es daros un poquito de mi poca sabiduría, porque yo no me considero un experto en estimaciones, pero me apetecía compartir lo que sé con vosotros. Entonces, ¿qué veremos hoy? Estimaciones en el contexto de Drupal, una situación que no debería darse en las estimaciones o en la gestión de proyectos, lo más básico que hay en referente a las estimaciones, estrategias de estimación, un ejemplo práctico, real, de cómo se estimó en proyecto, riesgos y buenas prácticas, herramientas útiles, la IA en nuestras estimaciones. Será por charlas de IA, pero bueno, realmente ha habido charlas mucho mejores de IA, pero bueno, me parecía interesante mencionarlo. Y por último, profundizaremos con story points y la conclusión de la charla. Entonces, lo primero creo que es explicar que las estimaciones no son lo mismo dependiendo del contexto y al final nosotros trabajamos o hacemos cosas en proyectos Drupal, ¿vale? Y tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Es muy flexible, puedes personalizarlo mucho, es escalable, es seguro, es robusto, tiene una gran comunidad, pero tiene otras cosas que afectarán a nuestras estimaciones, como por ejemplo dependencias en terceros. Es cierto, ayer atendí a una charla, que contra menos código tienes que mantener, mejor para ti, ¿verdad? Pero es cierto que eso pone o hace que pierdas el control de las cosas que quieres hacer. Si tú tienes una dependencia en un módulo y por lo que sea decides actualizarlo y cambiarlo completamente, pues tienes que adaptar tu código a ello, ¿verdad? Y por último, seguro que habéis visto el BEME, o sea, es muy famoso y lleva mucho tiempo, es
que Drupal al final requiere un aprendizaje. Entonces, pues eso son cosas que hay que tener en cuenta. No es lo mismo una tarea para una persona que para otra. Vale. Casos que se pueden dar en estimaciones, tareas que hemos hecho, y una de ellas es que las dependencias realicen cambios. Sale una actualización del core de seguridad, todo es actualizar corriendo, ¿verdad? Tenemos que parar lo que estamos haciendo solo para actualizar. O estoy haciendo una tarea y por alguna razón que no viene al caso, el objetivo de la tarea o el alcance cambia. Hay que tenerlo en cuenta. Y por último, para este es más difícil de prever, pero a veces surgen dificultades que no previmos en el análisis de las tareas. Para esto hay poco que hacer. Lo que habría que hacer es levantar la mano, decir, oye, llevo atascado con esta tarea y no veo la luz. Entonces, pero bueno, estos son casos que intentaremos evitar hoy. Vale, lo primero de todo creo que es aclarar para mí qué es lo mínimo que hay que entender para estimar. Y al final las estimaciones son como una receta de cocina. Si no sabemos cómo tenemos que hacer lo que queremos hacer, es imposible realizarlo. Podríamos utilizar incluso el mismo símil, podrían ser los ingredientes, la información que necesito para realizar la tarea, e incluso podríamos meter en los ingredientes el análisis previo. Y luego en los pasos podríamos tener lo que tenemos que realizar e incluso el tiempo de cada paso, lo que nos daría a una estimación. Entonces, importante, antes de empezar una tarea, asegurarnos de que tenemos todo lo que necesitamos. Por supuesto, esto seguirá un proceso, definición y alcance de la tarea, ver qué es lo que realmente hay que hacer, análisis técnico, cómo lo voy a realizar, y algo que me gusta hacer mucho es desglosar o listar las tareas que voy a realizar. Y por último, ejecutarla. Y ya está. Eso sería lo que hace falta. Nada más. ¿A qué sencillo? Vale. Ahora vamos a ver algunas estrategias de estimación. He puesto estas, no son todas las que existen, por supuesto, porque creo que son las más comunes o las más interesantes. Es cierto que algunas no son estrategias de estimación per se, pero bueno. Entonces, la primera de todas es estimación por analogía. Y esta la habréis usado incluso aunque no sepáis que existía. Y es que si habéis realizado una tarea y os costó X, y realizar la misma tarea os costará algo similar, ¿verdad? Pues así es como funciona. El problema es que si no hemos realizado la tarea, no tenemos un histórico de esa tarea, pues no podemos estimarla. Entonces, requiere haber realizado la tarea antes. El siguiente es bottom-up o ascendente. Este me gusta mucho y es el que más utilizo normalmente. Entonces, si tenéis una tarea, desglosadlo en tareas más pequeñitas e intentad ir mirando cuánto lleva cada una. O sea, divide y vencerás, básicamente. Es cierto que requiere tiempo. Es precisa, pero requiere tiempo. La siguiente es estimaciones póker. Esta, incluso para hacer estimaciones, puede llegar a ser divertida. Entonces, normalmente os juntáis en una reunión los diferentes desarrolladores del equipo. Se presenta un análisis técnico y cada uno anota en secreto cuánto cree que le va a llevar la tarea. Y luego se descubre. Y cuando se descubre, se puede ver cuánto ha dado cada uno y seguramente habrá gente que se irá muy por encima o muy por abajo. Esas personas tienen que decir por qué creen que es tan baja o tan alta la estimación. De esta manera se descubren riesgos ocultos, por ejemplo, o cosas que no se preveían. La siguiente es Story Points. Esta la he utilizado menos, pero yo creo que está bien. Es una unidad relativa de dificultad, no de tiempo. Entonces, con esto decimos cómo de difícil es una tarea. Me pasó hace poco que intentamos asignar Story Points a una tarea y empezamos con un 2 y acabamos con un 5. Al final esto se basa en la serie de Fibonacci y utiliza una serie de números para indicar la dificultad de la tarea. Y al principio pensábamos que era muy sencilla, pero luego, después de analizarla juntos, dijimos, pues no, pues igual hay que incrementar el tiempo.
Seguimos con otras estrategias de estimación y una de ellas, esta también la habréis utilizado, entre la analógica y la paramétrica seguro que sí. La paramétrica es que si algo me lleva a X, la misma tarea repetida en n número de veces va a ser algo parecido, como una multiplicación. Luego nunca es así, porque no es lo mismo realizar cada una de las ejecuciones, seguramente tendrá su contexto, o iremos más rápidos o iremos más lentos, pero esta es una manera de estimar rápida en base a una tarea repetitiva. La siguiente es por tallas. Podemos asignar de forma rápida, digamos, tamaños a las tareas, de tal manera que emparejamos tiempos de estimación a tallas de ropa, de tal manera que podemos categorizar las diferentes tareas en base al tamaño de la tarea. Es una manera bastante rápida que se puede hacer en fases iniciales de proyectos. La siguiente es una que yo en mi proyecto solemos hacer mucho, y es que se parece mucho a la estimación póker, solo que en vez de ocultar las estimaciones simplemente debatimos de forma abierta cuánto creemos que nos costará. Yo muchas veces digo cuánto creía que me iba a costar aunque esté de acuerdo con el compañero. Pero lo bueno es que esto hace que sean estimaciones de una forma colaborativa. Normalmente, además, las sacamos en el momento. O sea, explicamos qué hay que hacer, cómo lo vamos a hacer y damos números, todos a la vez, más o menos. Y la siguiente es por 3 puntos. Y es que se podría estimar una tarea de forma más optimista, la más probable y la más pesimista, y luego sacar una media ponderada, que es multiplicar por el número de estimaciones y sacar la media. Y eso os da más o menos pues, la media, algo que podría pasar muy probablemente. Esta es para tareas en las que la incertidumbre es bastante alta. Vale. Entonces, he de decir que no todas las maneras de estimar sirven para lo mismo ni se pueden utilizar siempre. Entonces, he categorizado los diferentes tipos en rápidas, que podrían ser analogía, por tallas o paramétrica, y precisas, ascendente, 3 puntos, wideband Delphi y planning poker. Siempre que podamos, cuanto más preciso, mejor, pero no siempre podremos aplicarlas. Vale. Entonces, ejemplo práctico. Esto fueron estimaciones reales que pasaron en proyectos. De hecho, ningún desarrollador resultó herido. Fui yo. Entonces, fueron 2 casos diferentes. El primero fue una migración de Drupal 7 a Drupal 9. Y lo que se hizo fue, con datos de otras estimaciones pasadas, con estimación por analogía, se dijo más o menos cuánto iba a llevar la migración. Se hizo la primera iteración con la primera migración y luego se ajustó. O sea, analogía, paramétrica, analogía para ver cuánto costó, paramétrica para simplemente multiplicar por el número de migraciones y luego por cada una de las iteraciones se fue ajustando las diferentes estimaciones. Y después tenemos desarrollo de un módulo contrib y este módulo lo podéis comprobar incluso en Drupal.org. Es algo que hice yo recientemente y lo que se hizo fue hacer una estimación ascendente en base a las necesidades. Primero se creó una tarea para analizar. Se vio qué pasos había que realizar para llevar a cabo la tarea, para llevar a cabo el módulo, y de ahí se sacaron diferentes tareas. Por ejemplo, lo primero que se hizo en esa lista de tareas que realicé fue la creación del proyecto en Drupal y scaffolding del módulo. O sea, crear la estructura, me parece que también añadí integración continua y poco más. Y un test para ver que se instalaba bien. Ya está. Y después empezó a añadir event subscribers, también controladores y demás. O sea, se hizo todo lo demás. Y la última tarea de este listado era añadir el README, por supuesto, añadir documentación y publicar la primera versión, que fue, no sé si fue una beta. Y con eso ya tuvimos cubierto el desarrollo.
y la estimación de todo. ¿Y cómo lo estimamos? Pues de forma ascendente sacando el listado y luego nos juntamos todos, como he dicho, y miramos cuánto podía costar cada una de las tareas. Vale. Riesgos y buenas prácticas. Cosas a tener en cuenta en nuestras estimaciones. Y algunas de ellas ya las hemos visto antes. Cambios de alcance. Cuidado, si una tarea cambia el alcance, hay que ajustar la estimación siempre. Para bien o por encima o por debajo, pero siempre hay que hacerlo. Dificultades imprevistas. Si vemos algo que es más difícil de lo normal, lo mismo. Es casi como un cambio de alcance. Analizar esa dificultad y ver cuánto podría llevar. Si no tenemos ni idea, levantar la mano. La siguiente es algo que nos suele pasar mucho cuando empezamos a estimar. Pensamos que normalmente algo nos va a llevar al principio pues un número de horas y luego es mucho más. Eso te lo da la experiencia al final. Dependencias externas, por supuesto. No está de más meter tareas para actualizar de forma recurrente módulos o actualizaciones de seguridad. La siguiente es la falta de experiencia. Si no has hecho algo es imposible saber cuánto te va a costar. Puedes tener referencias de otros compañeros que te expliquen cómo podría ser, pero si no lo has hecho es difícil y seguramente te llevarán más de lo que debería llevar. Y por último es una carencia de un histórico, que es muy parecido a la falta de experiencia. Si no sabes cuánto llevó en el pasado una tarea, pues no puedes utilizar la referencia ni hacer estimaciones analógicas. Ya hemos visto lo malo, vamos a ver qué podemos hacer para intentar sobrellevar alguna de las malas cosas. Y es que lo primero de todo es combinar diferentes técnicas de estimación y probar diferentes técnicas. No siempre se puede hacer una ascendente, pues probad con otra que os dé resultados con alta incertidumbre. Añadid siempre márgenes de contingencia, siempre va a haber problemas, siempre, entonces tenéis que añadir un porcentaje por si acaso, siempre. Además, documentad los supuestos y riesgos. Esto me pasó hace poco en una tarea en la que en un proyecto teníamos que aplicar un parche para ver si funcionaba. Luego, añadir test para comprobar el funcionamiento y crear la release. ¿Qué pasó? Añadimos una estimación en base a ese supuesto. Por supuesto, no funcionó el parche, entonces tuvimos que reestimar. La siguiente es trabajar de forma iterativa. O sea, conforme avancéis en el proyecto, veréis que las estimaciones hay que ajustarlas. Ya sea porque el equipo gana experiencia o porque veis que os vais quedando cortos en las estimaciones, necesitáis añadir más, quitar. La siguiente es algo que intento aplicar de forma recurrente y es que más vale ser realista que optimista. Al principio todos somos muy optimistas y pensamos que vamos a sacar las cosas rápidamente, pero luego la realidad nos dice que no. Entonces, más vale ser un pelín realistas, vamos a decir, que optimistas. Lo siguiente es transparencia, siempre, y es que las estimaciones son valoraciones y no es adivinación. ¿Vale? O sea, estáis estimando cuánto os va a costar algo en base a cómo lo vais a hacer de cierta manera. Y por último tendríamos validación con el equipo, validad siempre vuestras estimaciones. La experiencia de otros os puede decir que quizás estén bien, quizás estén mal. Y por último, añadid siempre buffers para QA, documentación y reuniones. Siempre se olvidan. Yo añadiría una cosa más, algo que me enseñaron hace tiempo, y es que no suelo estimar, a no ser que la tarea sea muy pequeña, suelo estimar siempre con mínimos de mediodía. Por ejemplo, redondead siempre a mediodía como mínimo. De ahí ya podéis estimar a un día y medio, 2 días, y eso sirve mucho. Añadís ya el buffer y demás. Entonces, ahora vamos a ver algunas de las herramientas útiles. En el primer bloque tenemos herramientas de gestión, y seguro que alguna os suena. Tenemos por un lado Jira, Redmine y Asana, que son un poquito menos ágiles. Jira permite crear tickets, asignarlos a personas, poner estimaciones, ver luego
el tiempo real que se ha gastado en cada una de las estimaciones, poner story points y como he dicho, Redmine y Asana son muy parecidos. Y luego tenemos otras herramientas para llevar el tiempo real usado en las tareas frente al que habíamos estimado, como son seguidores de tiempo, que son Tool, Harvest y Clockify. Y por último, herramientas de estimación. Seguro que las conocéis y algunas son simples hojas de cálculo de Excel, de Google Sheet o lo que sea, plantillas con fórmulas, por ejemplo. Yo he visto plantillas que tenían, por ejemplo, dificultad, incertidumbre, despliegues, QA, review, test automáticos. O sea, al final, acomodad las plantillas a vuestra necesidad. Y luego tenemos, además, aplicaciones para realizar, por ejemplo, estimaciones póker. Hay muchísimas, no las voy a nombrar todas. Id a internet y buscad la que más se acomode a vuestra necesidad. Y por último, parece una chorrada, pero yo lo utilizo mucho, el blog de notas. No es per se un blog de notas, pero bueno, escribid lo que necesitáis y haced un esbozo de estimaciones, por ejemplo. Yo muchas veces me creo un markdown. Me creo un documento con cabeceras y voy estructurando lo que necesito. Y luego ya saco lo que sea. Vale, es cierto que fue muy interesante, la verdad. Ayer ya vimos en una de las charlas la IA como acelerador de proyectos. Y es algo que se podría usar para ayudarnos en nuestras estimaciones. Vi que había un MCP para conectar con Jira y podríamos usarlo todo esto en conjunto. Yo creo que lo primero que hay que destacar es que, bueno, está en uno de los puntos negativos, pero al final la IA es una herramienta y, por supuesto, también la podemos utilizar en nuestras estimaciones. De tal manera que podemos pasarle nuestros históricos para que pueda analizar patrones ocultos o pedirle que genere estimaciones iniciales, por supuesto, no son fiables. Clasificar tareas. Yo también lo utilizo en fases tempranas, por ejemplo, para análisis. Le pido que me haga una cosa, cómo haría una cosa, y voy pidiéndole que añada cosas. Por ejemplo, el otro día me parece que le pedí algo con controladores y vi que no tenía, por ejemplo, protegidas las rutas. Y le dije, oye, esto no está segurizado. Y él mismo ya empezó a añadir diferentes permisos a las rutas, por ejemplo. Y al final tenía una idea más o menos de cómo iba a ser el código. No era perfecto, pero me daba una idea de eso. Además de eso, pues os puede ayudar a detectar riesgos y a planificar vuestras tareas. Por último, mencionar, creo que ayer también salió un poco de debate con esto, y es que al final no es un reemplazo y que, por supuesto, tiene riesgos de sesgo, al final se va a ver influenciada por lo que recoja. Y todo lo que salga de ahí hay que verificarlo y contrastarlo. Yo a veces le pido, bueno, a veces no, deberíais pedir siempre fuentes y referencias para contrastar la información. Vale, ya que estamos aquí y veo que alguien se duerme, hoy vamos a estimar. Era una trampa. Así que he dado 3 casos, 3 supuestos. Vamos a estimar con estimaciones póker, ¿vale? Voy a explicar cada uno de los casos y cuando diga yo en el primero, contaré hasta 3 hasta atrás y todos levantaréis las manos con lo que creéis. Como he explicado, lo repito por si acaso, es dificultad, no es esfuerzo. Siendo el 1 muy fácil, ¿vale? Y siendo el 13 muy difícil. O sea, imposible casi. ¿Vale? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Podéis levantar las manos y el 13 podemos hacer puño cerrado y 3, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, para el primero tenemos un formulario de contacto, ¿vale? Y queremos añadir un captcha. ¿Vale? Es bastante sencillo. ¿Todavía no? Espera. Entonces, contaré hasta 3 y luego todos levantaréis la mano, ¿vale? 1, 2, 3. Vale, veo un 2, 1, 3. Vale, sí.
3 está bien, sí. No, pero no bajéis, espera. 1, 2, 2. Vale, veo bastantes números bajos, está bien. ¿Vale? Luego, la siguiente. Migraciones, fantásticas migraciones. Migrar un content type. Sencillo, ¿vale? Otra vez, venga. 1, 2 y 3. Vale. Vale, veo muchos 5, algún 8, un 13. Lo tienes claro. Sí. Y luego tenemos integración con un single sign-on, ¿vale? Un sistema de autenticación externo, ¿vale? Lo mismo otra vez. 1, 2 y 3. Vale, veo números muy altos, sí. Aquí veo 10, sí. Vale, 13, sí. Vale, vamos a ver las respuestas, las supuestas respuestas. Por supuesto, el formulario de contacto era bastante sencillito. Habéis acertado casi todos, un 2. Sí. Luego, la migración, un 5. Yo personalmente lo pondría un poquito más alto. Entre el 5 y el 8, si no un 8. Al final, parece que no, pero es jodida. Una migración es jodida. Tienes seguramente referencias externas, tienes que mirar enlaces en body que pueden apuntar a otros nodos. Tienes medias, parece que no, pero hay muchas más cosas. Yo pondría casi un 8. Y luego el sistema de autenticación externo tiene un 8. Yo también lo situaría entre el 8 y el 13. El tema es que con esta secuencia te tienes que mojar. O es muy difícil o no. Y lo bueno de estas estimaciones es que casi todos habéis puesto lo mismo. O sea, no había bueno, menos el de migración de 13, pero el resto habéis puesto más o menos unos números similares. Y seguramente lo ha puesto un 13 porque creía que era muy difícil, ¿verdad? Falta experiencia, básicamente, eso es. Entonces, esto os puede descubrir riesgos ocultos y os da una percepción de cómo difícil es para el resto del equipo una tarea. ¿Vale? Y por último, me gustaría que os quedaseis con esta frase, que las mejores estimaciones no son número, son un ciclo, que probéis diferentes técnicas, que valoréis los resultados y luego aprendéis de ello. Y eso sería todo. Gracias a nuestros patrocinadores, Platino, Oro, Plata y Bronce, y gracias por venir, por supuesto. ¿Preguntas? Creo que era mala hora. Gracias, Aaron, por la charla. Bueno, trabajamos juntos, así que es un poco trampa la pregunta. Sí. Es maliciosa, es buena pregunta, pero maliciosa. El lunes ya veremos. No, bueno, el tema, por ejemplo, nosotros en mis proyectos hemos visto con IA, hemos bajado un programa de Python, hemos analizado datos de Jira, de las releases. Sí. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que casi todas las tareas necesitamos el 86% más de la estimación que hacemos. Y el gran problema es, sabemos que estamos haciendo algo mal, hemos puesto otros métodos, seguimos yendo por debajo y siempre le estamos diciendo, tanto al cliente como a management, que lo vamos a hacer para allá cuando realmente pues, no estamos estimando bien y haciendo nuestras planificaciones y nuestra carga de trabajo correctamente, con lo cual sí que probablemente necesitaríamos buffers o extraer realmente en qué dedicáis todo ese tiempo dentro de la tarea y luego a partir de ahí sacar conclusiones, qué se os está yendo de tiempo o por qué. Y eso es lo que haría. Yo, por ejemplo, en nuestro proyecto normalmente lo tenemos bastante claro. No tenemos muchos... separamos el análisis y no tenemos muchos pasos. Realmente tenemos ejecución de la tarea. Por supuesto, tú te pones a testear. Luego tenemos test PHP Unit, que se come mucho, ¿vale? Y luego review entre nosotros. Eso siempre lo tenemos en cuenta. Y solemos estimar 2/3 de la tarea para ejecutarla. Y ese tercio que queda
para la review, para los pequeños cambios y ajustes. Y, por ejemplo, desde PHP Unit se lleva al 50%, la mitad. Sí, más o menos ese porcentaje llevamos. Sí. Cuando tienes un equipo de desarrolladores, porque nos hemos encontrado algunas veces con la situación de que hay demanda de gente de Drupal, porque tenemos proyectos, pero no tenemos tanta gente formada en Drupal. Entonces tenemos algunas personas que ya son experts, que ya tienen experiencia, pero a lo mejor es una persona y luego tienes 3 juniors que están aprendiendo Drupal, ¿no? Entonces ese valor también hay que meterlo en las estimaciones, porque el expert te lo hace en 1 hora y el junior a lo mejor se pega un día. Entonces, ¿eso cómo se encaja en las estimaciones? ¿Cómo se encaja? Tendrás que adaptar proporcionalmente dependiendo del perfil que se vaya a encargar de la tarea. Normalmente nosotros no ponemos nombres a las tareas. Si sabes que la va a coger alguien, debería estar ya estimada para todo el mundo. El problema es que la diferencia de perfiles hace que no encajen, por supuesto. Y yo pensaba que al final tienes estimaciones, los story points están bien para ver la dificultad de la tarea, y si una tarea se va de madre, normalmente es que has asignado a una persona una tarea más difícil de lo que deberías. Entonces, si no te queda otro remedio, tendrás que añadir pues, más a las estimaciones. Cuanto más, no sé decirte. Normalmente en mi equipo somos bastante, iba a decir viejos, pero no, expertos. ¿Vale? Entonces, más o menos las estimaciones nos valen para todos lo mismo. Pero sí, tendrás que adaptar las estimaciones dependiendo que la coja. El problema es eso, que si no tienen nombres, pues... Claro, es que el problema es que normalmente damos estimaciones no pensando en la persona, sino en la tarea en sí. Así debería ser, sí, en efecto. Pero eso no acaba de cuadrar con los tiempos. Ahora estaba pensando, igual si tienes mucha gente que está empezando es mejor estimar al revés, estimar por lo alto y cuando lo coja el experto sabiendo que va a llevarle mucho menos. Adaptarla, en cuanto la coja, que recorte. Desde mi experiencia, en algunos proyectos que he trabajado, el líder del proyecto lo que hacía era, en base a su conocimiento sobre el desarrollador, aplicar una serie de multiplicadores a la estimación que daba. O sea, si es el senior, pues a lo mejor dice, pues el junior va a necesitar 2 veces lo que diga el senior. ¿Comprendes? Y así solucionaba un poco la discrepancia en los valores que te daba cada uno y hallaba un término medio, Sí, una ponderación. o que ni la coja, hay tareas que no pueden hacer un junior, o sea, es así, no hay más. Sí. Hola, una charla muy instructiva, muy chula. Gracias. Quiero hacer una pregunta igual más complicada de lo esperado. ¿Warhammer Fantasy, 40K o Age of Sigmar? Ahora estoy con Fantasy de Old World a tope. Perfecto, gracias. Gracias. Vale, no voy a preguntar entonces de 40K. No, hombre. Ángeles oscuros. Sí, bueno, es como te iba a preguntar hay uno de los puntos que has puesto en la slide que me gusta mucho, que suelo insistir bastante, que es en el histórico. Porque es verdad que al final el personal rota o lo que sea, o tú no te acuerdas, porque yo tengo memoria nefasta y se me olvidaría. Sí. ¿Cómo os organizáis a nivel de guardar y categorizar para poder encontrar esa información rápidamente de cosas parecidas? La verdad es que yo trabajo para cliente y dentro del cliente no se suele hacer mucho, pero por ejemplo, la empresa para la que trabajo en ETT tiene una plantilla con estimaciones estándar. El histórico, esto lo pensaba, no lo hacemos mucho, pero el histórico se podría sacar de Jira. Otra cosa es que lo apuntes tú de forma externa en otro lado, o utilices un repositorio, no sé. Es algo que realmente no hacemos tanto, lo de mirar atrás. Normalmente nos fijamos más en lo que vamos a realizar, cómo nos va y luego nos olvidamos. Es cierto que cuando vamos a estimar luego intentamos pensar en el pasado, pero es algo a lo que no se presta mucha atención y deberíamos, por supuesto, llevar más. Solo comentar, como decía anteriormente, con respecto al histórico, por lo menos en nuestro caso, a veces
tenemos la ticket y terminamos de documentar la ticket. Entonces, dentro de la misma ticket podemos tener ese histórico, que son las consultas que se le mandó a preguntar al desarrollador, estimame esta ticket, él dijo tanto, y cuando ya la ticket se terminó de trabajar, se dice, bueno, se tomó tanto tiempo. Los reportes, sí. Entonces, eso nos puede servir como sí, histórico. Eso es un histórico también, sí. Y igual, mi comentario con respecto a la parte junior, yo creo que a veces depende un poquito de también ser como sensatos, como decían en la asignación de las tareas para los juniors. Hay momentos en que te dan una tarea y te dicen, estimalo, y tal vez, como decía anteriormente uno de los muchachos también, que elevaron más su estimación porque nunca han trabajado en esa tarea. Y ¿cómo se le puede pedir a un junior trabajar en una tarea que tal vez ni siquiera sabe? Como dijiste, algo que me gustó, dijiste, bueno, una tarea puede tomar mediodía. Entonces ese puede ser tal vez la base de inicio para un junior, en pensar de que, ok, esta vez trabajé una tarea, pues mediodía me voy a tardar. Y ya más adelante, dependiendo del nivel de la tarea, de lo pesado que pueda hacer, ya va a ir guiándose con respecto a lo demás. Eso es. Te voy a preguntar yo a ti una. Ya que a la hora de defender las estimaciones, sobre todo, claro, todo lo que has comentado, estimaciones en equipo técnico, etcétera, después hay que llevárselo a otra persona para el equipo de ventas, etcétera, que quizás no podemos explicar, oye, no, porque el controlador tal, no sé qué, porque no van a entender. ¿Cómo tenéis alguna táctica? ¿Tomáis notas sobre la reunión? Cuando eso, ¿cómo trasladáis esa información hacia ti? Sí, eso es más complicado. Normalmente, bueno, en este proyecto tengo la suerte de no tener que trasladar mucho de eso. Se fían de nosotros. Tenemos muy claro, intentamos definir en la tarea cómo se va a realizar. Y así queda de forma clara, transparente, por qué lleva tanto. ¿Vale? Defender las estimaciones a veces puede ser complicado, sí, lo entiendo. Sí. Aparte de eso, no, transparencia, solo eso, es lo único que se me ocurre. Y supuestos, por supuesto. Estimado esto en base a que pienso que va a ser así. Si luego no es así, pues claro, no me va a llevar ese tiempo. Sí. Y otra pregunta con respecto a tanto a los multiplicadores, tanto de riesgo como documentación, etcétera. ¿Lo ponéis en tantos por cientos? Sí, del caso? Porcentajes. Ya he dicho que nosotros en nuestro proceso no tenemos muchos pasos. Documentación, por ejemplo, nosotros no tenemos que documentar, lo lleva otro equipo. Por ejemplo, la única documentación que tenemos que hacer es readmes y la documentación propia del código, que eso va aparte de la ejecución. Incluso en las reviews, por ejemplo, revisamos los comentarios y la gente pide cosas. ¿Vale? Entonces, porcentajes esos son los que aplicaría, pero, por ejemplo, QA estima sus propias tareas. ¿Vale? Entonces, si una tarea... Ya estimamos también con el equipo de QA, no, perdón, VAs. Perdón. VAs ya dicen cuánto les va a llevar, por ejemplo, probar la funcionalidad, y eso está dentro del cómputo global de la tarea. También somos muchos equipos. Sí. ¿Preguntas alguna? Que vuelve. Al respecto de lo que estamos hablando, nosotros lo que hacemos normalmente es definimos con el cliente los scopes que van teniendo y nos van haciendo peticiones. Tenemos improvements, tenemos features grandes y luego tenemos bugs. Lo pasamos a los equipos de desarrollo. Ellos, tal como habéis visto, hacemos estimaciones y luego tenemos unas reuniones con cliente, a la cual vamos los business analysts, los managers y el cliente, y ahí hacemos unas matrices de esfuerzo y coste, y a partir de ahí es donde ellos deciden. Pues igual tú le estás diciendo, mira, yo quiero hacer un formulario y te voy a tardar 3 semanas, y te dicen, no me interesa por 3 semanas esta feature. Entonces ahí tienes el momento en el que tú pones en valor y ves con el cliente cómo lo quieres gestionar. Sí. También nosotros nos limitamos a veces en las estimaciones, o sea, solemos tirar a lo alto, pero también intentamos no pasarnos. Si vemos que alguien está poniendo una estimación excesiva, nos cortamos. Decimos, oye, igual le estás pasándote un poco.
Pues muchas gracias. Nada, a vosotros.